Bienvenidos amigos. Yo empecé mi firma de abogados de inmigración por un trauma. Mi esposo Juan, inmigrante de Costa Rica, fue detenido por ICE después de que muchos abogados de inmigración nos dijeron por años que era muy difícil y muy riesgoso arreglar sus papeles. Muchas cosas malas le pasaron a él y a nuestra familia cuando estaba indocumentado, hasta que dijimos ya basta cuando Trump ganó su primera elección. En ese momento mandamos la aplicación para arreglar su estatus y ganamos. Juan fue mi primer cliente y desde entonces hemos ayudado a decenas de miles de personas a ganar papeles. Ha sido un camino muy largo desde que Juan llegó a los Estados Unidos en el 2001 hasta hoy. Y ahora lo tengo a él aquí en el podcast para compartir esta historia con ustedes. Bienvenido, Juan. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo quiero empezar al principio, cuando usted nació allá en Costa Rica. Cuéntanos un poco sobre su vida allá y cómo fue cuando usted era niño. Bueno, cuando yo nací, en un lugar llamado Fátima de San Pedro, ese lugar era era campo, montañas. Prácticamente mi papá se dedicaba a lo que era la agricultura y todo eso, entonces nosotros, crecimos ahí en el campo, jugando con gallinas y vacas y trabajábamos cuando estábamos más grandecillos, cogiendo café y cosillas así. Y, ¿Cuántos niños eran ustedes? éramos 6 hermanos, la mayor es mi hermana. Todo fue muy bonito. Nosotros siempre pasábamos jugando en las montañas y en el río y comiendo naranjas y mangos y andando mucho en bicicleta. Entonces, su papá trabajaba en la finca, me dijo, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Y qué hacía su mamá? Mi mamá trabajaba en la casa, nos cuidaba a nosotros y ordeñaba vacas y vendía huevillos de gallina y cosas así, pero siempre en el hogar. ¿Y cómo fue su experiencia en la escuela? Bastante, digamos que divertido, sí. Estuve en la escuela varios años pero desde que comencé hasta que me gradué, siempre la pasé muy bien, muchas amistades, siempre estaba jugando fútbol, como siempre nos íbamos para los ríos o nos íbamos a jugar bola a las plazas, siempre llegábamos a la casa como a las 5 o 6 de la tarde, antes de oscurecer, pero con todos mis hermanos. A veces, nos íbamos para hacer viajes en bicicleta por las montañas también. Siempre era una rutina parecida. Y cuando usted nació, me dijo que vivía en la finca, en esta casita. ¿Tan grande era la casa donde vivían ustedes? No, la casa era bien pequeña, pero, mi papá la dividió en puros, cuartitos que apenas entraba la cama y tenía una entradilla así, entonces no era más que, ¿qué tal le digo? Como la cama era tal vez del tamaño de esta mesa y un espaciecito más. Entonces, cada uno tenía su espacio para dormir. ¿Tenían electricidad? La electricidad la tuvimos cuando yo cumplí como 9 años, pienso. Antes de eso, digamos, el televisor trabajaba con una batería de carro que mi papá compró como, no se le decía un molino, que trabajaba con agua. Entonces, él compró un generadorcillo ahí, el molino daba vueltas y le pasaba electricidad al la cosa esa, y después de ahí tenía un cablecillo para la casa. Teníamos como 2 bombillos, creo, algo así, porque no era suficientemente fuerte para abastecer toda la casa. El año o 2 de tener eso, mi papá compró una refrigeradorcilla chiquitilla y éramos los únicos en todo el pueblo de tener una refrigeradora. Entonces, mi mamá empezó a vender helados, que hacía helados de leche y helados de naranja y todo eso, y lo íbamos a vender por todo el pueblillo. ¿Qué hicieron antes que tenían electricidad para, para la luz, por ejemplo? Usábamos candelas, sí, candelas y creo que mi papá tenía un foco, pero nosotros era una candelilla, así que andábamos unas candelas blancas, entonces ahí las andábamos alumbrando para todo lado. ¿Tuvieron como plumbing, cómo se dice? Plomería, el agua, bueno,
Nosotros en la finca que teníamos bajaba como nosotros decimos una quebrada, es como un río que pasaba a la par. Entonces mi papá puramente arriba en la montañilla que había, ahí tenía agua, un tubo de agua, pero siempre caía, nunca, no tenía llaves. Era todo el tiempo cayendo agua fría, Ujú. un agua heladísima. Me acuerdo que cuando venían los tíos a pasear que vivían en la ciudad, donde se metían al baño hasta que pegaban un grito, esa agua era Era heladísima. tan frío. Sí. Y me acuerdo que el baño siempre era muy resbaloso porque como de tanto caer agua 24 horas al día, a veces se hacía como suave el piso, entonces siempre se pasaba uno resbalando ahí. Oh, wow. Que de hecho una vez yo me caí y fue donde me torcí. Oh. Sí, porque vivíamos como a 3 horas del hospital, entonces este dedo yo me caí, se me torció y seguro mi mamá dijo, no, está más largo ir al hospital que curarlo, entonces mejor me quedé así y se me quedó torcido. Siempre cuando me cuenta las historias sobre cuando usted era niño, siempre parece que ustedes eran muy felices, ¿verdad? Como niños, como una familia. Sí, sí, siempre nos divertíamos mucho. Siempre nos íbamos y donde mi papá tenía los cafetales nos íbamos y hacíamos carrillos de palo, de madera, y hacíamos caminillos por todo entre la tierra y siempre jugábamos con los carrillos así todos haciendo fila. También a veces nos poníamos a pelear que hacíamos bolas de barro y nos la tirábamos como si fuera nieve y eso hacíamos mucho y así fue como mi hermano terminó con un diente quebrado amado. Porque yo me acuerdo que él me golpeó muy duro con una bola de tierra. Entonces, había una mazorca de maíz y yo se la tiré y le pegó en un diente. Eso es la razón que falta un diente ya. Sí que tienen diente diferente color. Ah, nunca sabía que eso fue la razón por esto. Sí, Ah, ok. sí, siempre se acuerda de mí por el día. Sí, él tenía como 12 años. Primero el diente se le puso amarillo y después se le cayó. Ay, qué Pero divertido, pobrecito, amado. Am, Disfrutaba mucho cuando usted era niño en su país y tenía una familia muy, muy buena y muy, muy cerca, ¿verdad? Con relaciones muy buenas. ¿Cómo es? ¿Por qué usted tomó la decisión, eventualmente irse a los Estados Unidos? bueno, después de cierto tiempo nos fuimos a vivir a la ciudad y todas las personas que se graduaban de la universidad y todos esos lados siempre, si eran taxistas antes de graduarse de la universidad, volvían a ser taxistas con esas deudas de préstamos que hacían para poder ir a la universidad y poder estudiar. De yo empecé a no verle sentido al estudio. Bueno, mi hermano se había venido para Estados Unidos y yo veía que él estaba ahorrando dinero y cosas así, entonces fue cuando lo llamé y decidí venirme para acá. Y antes que su hermano se fue a los Estados, ¿usted conocía a alguien más que había ido a los Estados Unidos? Sí, muchos amigos del colegio se venían para acá y cuando regresaban llegaban con una moto o llegaban con un carro. Y de pasada yo tenía un tío que viajaba mucho por todos lados y él siempre tenía una casita ahí más o menos bonita y tenía su carrillo y sus cosillas. Entonces, que digamos que si yo me quedaba en Costa Rica no tenía mucho futuro, muchas oportunidades. Entonces uno siempre escuchaba cosas bien bonitas de Estados Unidos y fue cuando normalmente el que lo hacía se venía para acá como para ahorrar un dinerillo y comprarse algo para de transporte y seguir estudiando. Era lo que, más que todo lo que hacían, pero Y usted mencionó que su hermano se fue para los Estados. ¿Cuántos años tenía usted cuando su hermano se fue? yo tenía 19 o 20 años, por ahí andaba, ¿Cuántos años tenía él? como 22, 23 tal vez, algo así. Él fue la primera persona en su familia que se fue. Sí, él fue la primero. Ok. Sí. Entonces él se fue para los Estados. ¿Cómo entró él? Él trabajaba en un supermercado que era el gobierno, el gobierno son los dueños. Entonces, por medio de eso ya usted califica como que usted trabaja para el gobierno.
Entonces él, nada más fue y pidió una visa, y como él trabajaba para el gobierno, entonces se la dieron y vino para acá. Mm. Vino con visa de turista y se quedó unos años y regresó. ¿Cuánto tiempo estaba en el país él cuando usted empezó a pensar en irse también? Pienso que él se había venido como unos 8 meses, 10 meses tal vez de que él se había venido. Mm. ¿Y Sí. qué estaba escuchando de él? No, siempre yo lo escuchaba llamando a mi mamá todo el tiempo y mi mamá le contaba que tiene que estar ahorrando dinero, que qué hacer con el dinero, dónde guardarlo y todo eso. Más que todo ahí, yo también empecé a pensar más en, en venirme para acá. Entonces, como 8 meses después de que él se fue, ¿usted tomó la decisión de irse también? No, empecé a hablar con él, sí, que quería venirme y después de eso duramos como, no sé, como 6 meses o sea, algo así más para finalmente, yo poderme venir porque teníamos que ahorrar dinero para eso. ¿Y qué fue su plan cuando usted estaba pensando que yo creo que me voy a parar a los estados? ¿Qué estaba pensando que iba a hacer aquí o que iba a hacer para llegar a los Estados Unidos? Subirme a un bus y e irme. La verdad es que nunca hice muchos planes muy concretos. Siempre estuve analizando, pero unas amistades, se iban a venir para acá y yo le dije a mi hermano: "Y alguien se va a ir del barrio para Estados Unidos, son 2 muchachos y yo quiero irme con ellos". ¿Y él le dio algunos consejos para prepararse para el viaje? Sí, me dijo que me arreglara los dientes, que abriera una cuenta de banco y que, trayera ropa vieja y zapatos viejos y todo viejo para ¿Por qué? porque supuestamente en México lo asaltaban a uno en la frontera. Entonces, más que todo eso y que no trajera dinero, Ujú. Entonces, ¿qué hizo? todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. ¿Qué hizo? No me arreglé los dientes. La cuenta de banco, creo que mi mamá casi que me hizo obligado a irla a sacar, eso sí lo hice, pero tenía una platilla por ahí que mi hermano me había mandado. Y yo fui y me compré buena ropa y buenos zapatos y todo bien bonito para llegar elegante a Estados Unidos. Cuéntame un poco sobre, que usted está al punto de irse a los Estados Unidos. ¿Qué hizo para prepararse, para decirle adiós a su familia, a sus amigos? ¿Cómo fue esto? En ese tiempo, honestamente, cuando yo me di cuenta que esas amistades se iban a venir fue cuestión de tal vez de una semana, que ya me di cuenta, entonces todo fue muy rápido. La única persona que sabía que me iba a venir era mi mamá y mis hermanos. No creo que le haya dicho a nadie. ¿Entiendes? Fue rápido, mami me llevó que nos tomáramos unas fotos y después de eso, ¿Para qué? ¿Fotos para qué? como para recordarse seguro de cuando yo me iba. Mm. Me acuerdo que después de eso, bueno, estuvimos ahí en la casa un tiempo y unos días y después de eso ya llegó el día y ella me fue a dejar a la parada del bus. ¿Y qué pensaba ella acerca de su plan? Era decisión mía en ese momento porque honestamente, ¿entiendes? Sabía de que tal vez allá no había mucho futuro, como éramos tantos y ella lógicamente veía que yo andaba trabajando primero en reparación de lavadoras y refrigeradoras y esas cosas, pero como ayudante, después me puse a trabajar en soldadura de ayudante y después andaba, una señora tenía un hijo acá en Estados Unidos, entonces yo lo andaba trabajando de chofer también, le llevaba a los niños a la escuela y se los traía. Pero lógicamente, ¿entiendes? Ya ve que ya yo me estaba entrando a los 20 algo de años y no tenía, una carrera, no tenía nada. Entonces, supongo que en ese momento ella pensó que era lo mejor para mí. Mm. ¿Y qué pensaba su papá? Mi papá, él siempre, bueno, como usted lo conoce, él es siempre muy callado, papi, a usted nunca le da una sí o no, ¿entiendes? Si usted dice, quiero hacer esto, ok, yo lo acompañe y aquí lo esperamos. Me acuerdo que él me regaló como, no sé, como $50, creo, algo así. Me dijo que me cuidara en el camino y nada más. Mm. Entonces su mamá
¿Lo trajo a la estación de bus? Sí, a la estación de bus y con una maletilla en la espalda y y lo mismo, nada más me dijo que regresara pronto. Mm, bien, sí. ¿Y usted estaba solo en su viaje? Digamos, solo de San Isidro a donde está el bus, sí, yo iba solo, pero ahí ya me junté con los otros 2 muchachos y nos ¿Ustedes estaban en bus para San José entonces o? yo me fui, digamos, de San Isidro a San José, me fui solo en el bus. Okay. Ellos ya estaban en San José cuando yo llegué. Y ya después de ahí, nos dieron los tiquetes de avión y volamos al Distrito Federal. ¿Y cuántos eran ustedes? 3. 3 Okay. sí. ¿Y quiénes fueron ellos? Uno era, bueno, se llamaba Jorge, me acuerdo que él, era mecánico ahí arreglaba carros en el barrio. Y después, había otro que llamaba Luis también, que ese sí ya estaba mayorcillo, tenía sus 40 años, 45 no sé, ¿Cómo conocí a ellos? del barrio, ahí nos conocíamos, Ah. conocidos, sí. Entonces, ustedes se fueron en avión, su primera vez en avión, me imagino. Ujú. ¿Cómo fue esto? Interesante. Porque Porque usted sabe que a mí no me gusta los roller coasters o eso, subirme en juegos mecánicos. Y cuando el avión hizo eso hasta que yo me acuerdo, no le gustaba nunca me esta. gustaba así. Ajá. Y que estaba pensando, o que estoy al camino a los Estados Unidos. ¿Qué tenía en su mente? Desde que yo me subí a ese bus, yo iba con mi cabeza dispuesta, entiende, que venía para Estados Unidos. Entonces, digámosle que no pensaba mucho en el viaje, no pensaba mucho en las consecuencias de todo. Y la meta mía era llegar acá, ¿entiendes? De hecho, cuando subimos en el avión, lógicamente, todos nos sentamos separados, donde fuera, y después nos habían dicho cuando llegáramos a México que no habláramos entre nosotros, que cada quien iba por su lado, por si devolvían a uno, que no devolvieran a los tres. Entonces cada uno entramos por su lado. Yo venía sentado a la par de una gente de México, entonces ellos me dijeron que si le dan problemas, cualquier otro día que viene con nosotros. Ah, eso me dijeron, pero cuando estábamos ahí en la fila, ya llegamos al lado que eran nacionales, internacionales, y ya yo agarré por allá y ellos por allá, y no los vi más. Ya nos salimos ahí del aeropuerto, ahí nos estaban esperando una bus. ¿A dónde nos llevó ese bus? Creo que nos llevó a otro aeropuerto y de ahí nos llevaron para cerca de la frontera. Estuvimos ahí unos días en el Distrito Federal, como 3 4 días, y después nos llevaron en avión para cerca de la frontera Mm, de y me dijo antes que, creo que fue uno de sus amigos le dijo que, mire, cuando entramos a México, dígale a ellos que estamos por vacaciones, ¿verdad? Y usted está muy confundido porque, ¿por qué tenemos que decir esto? bueno, sí, porque es que yo pensaba, digamos, que a ellos no les importaba si no venía para Estados Unidos. Y ahí cuando yo llegué a hacer migración en México, fue lo primero que me dicen: "Va para Estados Unidos", y yo me quedé como, ¿qué importa? Mm, Pero le digo yo, entiende, me quedé pensando en lo que el muchacho me había dicho. Y ya le dije: "No, yo vengo para", no me acuerdo qué parte de México, cerca del Distrito Federal. Y, ellos me dice: "No, yo sé que usted va para Estados Unidos", y le digo yo: "No, yo vengo para acá", le digo. Y me dice: "Bueno, ¿cuál es dónde se va a quedar?", y lo normal, de qué, cuál hotel, ahí les dije el nombre de un hotel. Y me dice: "Yo sé que usted va para Estados Unidos, díganos la verdad y así, lo podemos, devolver para Costa Rica sin problemas". Y le digo yo: "No, yo vengo para acá a quedarme unos días", pero me dijo: "Bueno, yo sé que está para Estados Unidos, pero pase, por sí, no es mi problema". ujú, Y ya me dejó pasar. Sí, de hecho, los 3 pasamos sin ningún problema. mm, ujú. Sí. ¿Y qué pasó después? ¿O que usted ya está en México? ¿Qué pasó? Sí, estuvimos ahí unos días en el Distrito Federal y después nos mandaron agarramos un avión, no me acuerdo para qué parte de México, pero era como más cerquita de la frontera. Y después cuando llegamos ahí, a ese otro lugar, bajamos, nos subieron a un bus y nos dieron el pasaporte. Por alguna razón ellos siempre tenían los pasaportes, nunca nos los daban. Ellos tenían el pasaporte y nos dice, ahorita cuando van en este bus, cuando los para la policía de migración,
Les dan el pasaporte y con $100 adentro, y de cada pasaporte llevaba $100. De hecho, fue lo que hicimos. Hubieron uno, 2 o 3 de todo ese bus que venía lleno de gente que decían: "Hay que hacerse el dormido para no tener que darle la plata". Mm, Y eso sí, unos 2 o 3 sí se la jugaron, que les hacían así, se hacían los dormidos y no tuvieron que dar los $100, mm. pero entienden, yo sí lo di porque, a fin de cuentas, el que no tenía dinero lo bajaban del bus. Después de eso, llegamos a un hotel, creo que fue en Nogales o sí, en Nogales, y ahí, nos metieron a un cuartillo de hotel, éramos un montón ahí adentro y nos dijeron que no podíamos, abrir la puerta a nadie, nos dieron un código que es solamente si toco la puerta y hay que decir, soy tal persona, un nombre, y solamente si soy yo, abre la puerta, no le abran a nadie, porque si no es gente que los vienen a asaltar. Y de hecho, era así. Todos los días y todas las noches, a cada rato llegaban a golpear y golpear y golpear la puerta. Abran, que ya es hora de irnos, vámonos, ya salgan, ¿entiende? Cosas así. Mm. O ya traemos la comida, ¿entiende? Siempre salían cosas Tratando de tenerlos abrir la puerta. sí, intentando que abriéramos la puerta, Mm. pero ya nosotros sabíamos que, ¿entiende? Venían como una vez al día o a traernos de comer y siempre era la misma persona. Con este código o Sí. este nombre. Entonces, hay que ser que habían personas que sabían que personas de adentro de la casa para pasar a los Estados Unidos. Sí, porque esos hoteles los usan solamente para eso, para meter personas, sin documentos que quieren brincar para acá, es lo que traen. Pura gente de Sudamérica está ahí metido Mm, en todos esos hoteles. Entonces, las personas que se dedican a eso, llegan ahí a asaltar a todo el que puedan, porque ellos saben que aunque otro se anda siempre una platilla por ahí, escondida. ¿cuántas personas estaban en esta casa con usted? Era un montón, yo pienso que unos, no sé, unos 30, 40, no sé, eran varios. Mm, wow, Sí, todos para los Estados Unidos. todos para Estados Unidos, sí. Mm, Nada más que todo el mundo, todos de diferentes países. Y todos los países, pero un solo mm, organización, digámosle, no sé ni quién era, pero interesante. ¿Cuántos días estaban en esta este primer lugar? estuvimos creo que 5 días ahí en ese lugar. Después de eso, bueno, ya llegaron el día que nos dijeron que ya nos íbamos a salir, entonces nos subieron en una en una van. Bueno, esa fue la vez cuando nos dijeron de que nos iban a transportar los que pudieran entrar ahí, entonces yo corrí, me metí de primero y fue cuando llegué y me encontré que no tenía asiento la ven, entonces me dijeron: "Acuéstese", entonces yo me acosté y después me brincaron toda la fila así encima y yo al puro el fondo abajo, pero nos llevaron así como, no sé, 20 minutos adentro de esa van. El punto era llevar todos los más posibles y que no se viera por los vidrios. Entonces, digamos, la ven iba llena, pero todos acostados, pero como hasta la altura del vidrio. Y ya ahí llegamos a la pura línea de la frontera y nos dijeron que empezáramos a caminar. Nos dieron un galón de agua y que empezáramos a caminar para el desierto. ¿Qué le digo? Caminamos como 10 minutos tal vez. Y me acuerdo que nosotros íbamos caminando así, había como un hueco así raro. Íbamos caminando así, y yo empecé a ver unos muchachos que estaban como más arriba, y digo yo: "Qué organizados que son". Yo pensé que eran que esos iban cuidando por los lados altos para ver si venían a ver migración. Y después, nada más de un pronto otros nos rodearon, nos dijeron: "Okey, todos ustedes arrímense en esa pared", y era una pared así grandísima. "Arrímense en esa pared y quítense todo porque, los vamos a revisar". Yo todavía en mi mundo, y yo: "¿Qué será esto?", ¿entiendes? Yo estaba confundido, y yo: "¿Será para asegurarse que nadie traiga algo ilegal?". No sabía ni qué era. Y no, ya vi, que empezaron a quitarle la ropa a todos, y el que no se la quitaba se la hacían arrancada, y digo yo: "Aquí que cooperando", ¿verdad? Bueno, a fin de cuentas, ya me quité todo y todos tapados así, ¿verdad? Todos uno a la par del otro. Después le decían a uno: "Okey, póngase la ropa y corra", ¿verdad? Pero toda la ropa estaba hecha un montón ahí. Entonces usted agarraba lo que fuera, ¿entiende? La ropa del que agarrara ahí, los zapatos del que fuera y ya se empezaba a caminar.
caminamos como media hora y otra vez lo mismo. Entonces volvieron a agarrar y nos volvieron a quitar todo otra vez y ya agarramos la ropa, lo que fuera otra vez y seguimos caminando. Me acuerdo que andaban con cuchillos, y y yo yo eso sí no le yo eso sí le tenía miedo. Y yo por lo menos si andan una pistola es más rápido, pero con cuchillo está más feo. Siempre iba pensando yo en eso de los benditos cuchillos y cuando empezamos a caminar por el desierto, caminamos como unas 11 horas, y ya después, ya empezó a meterse la noche y se puso el desierto heladísimo. ¿Y qué pasó con su agüita? ¿Me dijo algo? Ay, esa agüita. Resulta que yo cuando pasamos la primera cerca, yo pensaba que eso era como a los 5 minutos antes de que nos asaltaran. La primera vez yo pensé que esa cerquilla que uno pasaba así de alambres, eso ya era la frontera, porque yo no sabía nada de eso. Entonces, apenas crucé eso, la boté, porque digo yo: "Y aquí ya no la voy a ocupar más". Ya estamos aquí, Ya no llegamos a ver importa. así dónde está el No voy a llevar esto, es pesado. no, y ya después de eso ya empezamos a caminar, y caminar, y caminar, y entiende, yo ya empezó a darme sed, y, una de las amistades que iba conmigo ahí, ya me dio un poquillo de agua, y en eso, le digo yo: "¿Será que aquí me embarqué yo?". Porque nos decían que no podíamos tomar agua de ningún lado de la tierra, porque ahí hay como pocillos, pero que supuestamente tenía muchas bacterias. Mm, Así me la jugué hasta donde pude sin tomar agua, y, ya cuando empezó a caer la noche, ya digámosle que sin el sol ya no era tan, pero el problema ahí ya era el frío, mm, porque toda la ropilla bonita que me había comprado ya no la tenía. Todo era lógicamente, era ya lo que sobraba ahí, o lo que se encontraba botado ahí de gente que lo había dejado, porque hay gente que se pone 2 3 camisas, porque ya sabían que daba frío en el desierto. Entonces, ya cuando usted viene ahí a las 2 3 4 de la mañana, lógicamente, eso está, pero es congelándose todo los cactus, o lo que sea que hay ahí. Me acuerdo que como a las, no sé, a las 12 1 2 no sé a qué hora, honestamente, nos pusieron a descansar, y fue cuando ya nos acostamos ahí todos debajo de los árboles. Y fue cuando ya empezamos a congelarnos todos, porque estaba demasiado frío mm, ese lugar. Y mm. yo me acuerdo que una de las amistades que venía conmigo, él era el más gordillo que venía, todo, y me dijo que lo abrazara. Para sobrevivir, Sí, eso fue importante. sí, sí, Estoy feliz que esto pasó porque está aquí. sí, no, no. Pero sí, no, ese señor Jorge, siempre me acuerdo de él, que ese señor me pegó a mí una salvada, pues yo me estaba ya muriendo, yo ni podía hacer los dedos así, ya de congelados. Por el frío. Sí, Guau, y ya todos así abrazados en la noche, y nos pusimos a hacer así como una pelota de gente, y ya todos ahí así dormimos, y guau. pudimos, amanecer. Interesante que en el día es tan caliente y en la noche es tan frío así. Sí, es tan frío. Usted dice que acá en el invierno, cuando usted está parado al sol y le da calor, y se va a la sombra y le da frío, Mm, ¿entiendes? Eso, pero como 100 veces peor. guau. Sí, el otro día estaba más caliente, me acuerdo que porque íbamos, seguimos caminando, y lógicamente ya la gente que es más mayor ya están muy cansados porque estábamos caminando todo el día anterior. Entonces ya esa gente empezaban no sé, como a ratonarse o a encalambrársele en los pies. Entonces los que estábamos más jóvenes teníamos que ayudarles a caminar para que pudieran seguir adelante. Sin embargo, de todos los que veníamos, en ese grupo veníamos como unos 20. De esos 20 como unos, no sé, unos 17 sí logramos llegar hasta el otro lado. Hubieron unos que se quedaron de camino, pero supuestamente ellos lo que le decían a uno de los coyotes es que ahí ellos los llegaba a agarrar migración en su determinado momento. Que nomás se quedaran ahí afuera porque usted veía helicópteros pasar, y cuando pasaban siempre uno, desde que los escuchaba de largo, uno iba y se escondía debajo de los arbustos. Entonces, si usted no aguanta, nada más quédese aquí afuera y el helicóptero lo va a ver y ellos mandan una patrulla que se lo lleve.
Interesante. Wow. Sí. Mm. ¿Cuántos días fue en total este viaje? Casi 3 semanas. Y 3 semanas desde San Isidro a los Estados Unidos. Es correcto, sí. ¿Cuántos días en México, en casitas, esperando? Vino primero cuando llegamos al Federal, que duramos ahí, no sé, 3, 4 días, después que fuimos después de ahí que agarramos el vuelo del Distrito Federal a Nogales, o no sé si fue hasta Nogales, fue antes de ahí, pero cerca. Ahí que estuvimos como otros 5 o 6 días y después de eso, pasamos que empezamos a caminar, eso fueron 2 días más y después, nos metieron por allá en otra casa, ya una vez que estaba en Estados Unidos también un montón de días, porque ellos tenían que esperar hasta que hubiera suficiente gente que fuera para Ohio, por ejemplo, suficiente gente que fuera para Texas, para llevar una buseta llena de esas trenes blancas de construcción. Mm, Ahí siempre la llenaban hasta que estuviera llena la vez, entonces mandaban los grupos para diferentes estados. Entonces uno tenía que esperar interesante. sí, ¿Cuántos días estaban en el desierto? 2 días. Mm, 2 días caminando. Sí, Mucho tiempo caminando. sí, sí, bastante. Por suerte nosotros seguro que mandábamos tanto en bicicleta, para mí, digámosle, era cansado, pero no fue tan terrible como fue para otras personas que venían con nosotros. Mm. Y cuando usted finalmente llegó a los Estados Unidos suficiente adentro, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba y qué pasó después? Después de que entrábamos a Estados Unidos, a usted lo mandaban solo, o lo mandaban como en grupos de 3 o 4. Porque hay que cruzar una carretera grandísima que hay. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi esa carretera decía yo, ahora sí llegué a Estados Unidos, porque me acuerdo que era una carretera grandísima, que era, bueno, se veía muy grande en esos tiempos, eran como 4 carriles para cada lado, pienso, algo así. Pero esa carretera había que pasarla en grupitos chiquititos corriendo. Cada vez que usted veía un break de carros a un lado o al otro, usted corría y se brincaba esa, y al final había un muro de concreto y ese muro había que brincárselo y caer al otro lado, por el otro lado siempre ellos tenían es como un hueco. Ustedes, digámosle, del lado de la carretera, si mide, por ejemplo, 6 o 8 pies de alto, al otro lado mide 20 de profundidad. Entonces, ahí mucha gente que iba con nosotros se le lisiaban los pies, porque caía usted y como era tan alto, uno nunca esperaba que estuviera así de alto. Y lógicamente ahí hay migración por todos lados. Cada rato estoy las patrullas suben y bajan, suben y bajan. Y yo supongo que eso lo hacen para que agarrar gente que cuando están pasando ahí. Ahí fue lo mismo, ya una vez que cruzamos, fue cuando nos metieron en otro carro y nos llevaron para esa otra casa donde estábamos por Mm. varios días. Y finalmente usted se reunió con su hermano que estaba en los Estados, ¿verdad? Sí, lo llamaron a él, que ya yo había llegado y le dieron, que le dieron la dirección. Y me acuerdo cuando llegué que llegué tardísimo, sé que era la madrugada cuando llegué donde estaba él. Y el otro día a las puras que 5 o 6 de la mañana, tal vez llegué a las 3 o a las 2 no sé. Y a las puras 6 de la mañana, me acuerdo, ya me tenían, con la ropa de pintura. ¿Serio? Inmediatamente. Inmediatamente el mismo día, Puso a trabajar. di una vez con la ropa de pintura. Me acuerdo que él me dio, un pantalón blanco y una camisilla. Y no es mentira, ese pantalón, lo juro que usted lo paraba así y se quedaba de pie. No se caía de la cantidad de pintura que tenía, todo esto así, hasta abajo. Yo me acuerdo que yo, ¿será que este muchacho me está bromeando? Pues yo no tenía la más remota idea, de eso yo no sabía nada. Yo pensé que le estaba bromeando. Y en eso, ya empezaron a salir toda la gente que vivía en ese apartamento de los cuartos, y todo el mundo vestido igual, blanco y lleno de coquín de arriba hasta abajo y pintura. Y yo digo: "Y seguro sí es cierto, tengo que ponerme esto". No, es muy divertido porque usted es una de las personas más limpias que yo he conocido en toda mi vida. Y yo recuerdo cuando conocimos, usted trabajaba en pintura y usted era lo más limpio en todo el job site, siempre, porque usted es muy cuidado con cosas así.
Sí, pero ahí, me acuerdo que llegué yo, y bueno, oye, tenemos que ir a trabajar, ni modo. Salgo para irme para el trabajo con ellos y solamente el jefe tenía una Toyotilla Tacoma, pero de aquellos años que eran chiquititas. Entonces, lógicamente, solo el jefe y el que era más allegado a él se sentaban adelante y después era los otros 3 en la cabinilla de atrás que tenía chiquitita ahí y todos los demás nosotros en el cajón del carro, en la batea. Y yo me acuerdo también que se nos venían unas lluvias y nosotros todos, bueno, siempre en ese cajón de ese bendito carro para arriba y para abajo. Y yo me acuerdo, yo siempre andaba acostado en el piso. Usted dice que cuando alguien anda en el cajón de un carro, todo el mundo se queda viéndolo. Seguro es porque es peligroso, pero uno siente que todo el mundo lo está mirando. Entonces yo me acostaba ahí para que no nadie me viera donde iba. Así estuve como 4 meses en ese carro. Después llegó un muchacho de algún lugar con otro carrillo. Ya yo empecé a andar con él en el carrillo. Me hice amigo de él porque ya no quería andar más en el cajón de ese carro. Y yo tengo que hacerme amistad de para que me lleven ese carro al trabajo. Y ya empecé a viajar con él para el trabajo en ese carrillo y así estuve como 8 meses más en esa compañía y ya después, de ahí fue cuando decidimos salirnos de ahí, irnos a trabajar a otro lado, porque en esa compañía pagaban como 2 3 veces al año. ¿Y Recibió no pago. qué estaba pensando la primera vez que usted finalmente recibió pago por su trabajo? De la primera vez, bueno, lógicamente para uno eso es un montón de dinero. Y me acuerdo que me dieron, trabajé como 4 meses o 5 meses para hasta que terminamos el primer trabajo. No creo que hayan sido $1000, pero para mí eso era una cantidad de dinero increíble, donde yo decía: "Entiende, ya aquí ya con esto ya hice mi vida". Y Ya me voy a Costa Rica. sí, y llegué a la casa y mi hermano me dice: "Okey, déjese $50 y deme el resto", porque yo a él le debía, un dinero. Entonces, ya le empecé a pagar a él y bueno, en total le debía $7000 y yo, que le pagué a él $600 en como en 4 o 5 meses. Digo yo: "Aquí le debo $7000, aquí voy a estar toda mi vida y nunca voy a poder pagarle". Yo empecé a ver que ese lugar como que estaba un poquillo diferente la manera de pagar, porque yo siempre había escuchado cosas buenas de Estados Unidos y yo: "Qué raro, aquí tanto tiempo sin que le paguen a uno". Supuestamente usted ganaba, ¿entienden? En esos tiempos, mientras que el trabajo se terminaba, usted ganaba 3000 $4000, pero el jefe siempre era el que pagaba todas las cosas del apartamento, compraba comida, cigarros, cerveza, lo que fuera que la gente hiciera, él siempre era el que compraba todo y al final del trabajo le decía a uno: "Nada más me debe tanto". Entonces uno cero conocimiento, ¿entiendes? Si realmente era cierto, ¿no? Lo que pasaba es que nada más era lo que le quedaba a uno ahí. Nunca andaba en pero ni un dólar en la bolsa, siempre andaba este pelado. Todos los sábados nos daba $25, eso sí me acuerdo. Todos los sábados $25, que yo me acuerdo que yo compraba una tarjeta de $5 para llamar a mi mamá a Costa Rica, y después con otros $20, le comprábamos ahí lo que fuera. Eso pasó en Texas, ¿verdad? La Texas, primera vez, okey. sí. Y eventualmente usted se fue para Ohio, No, salimos para, San Luis, Missouri, de primero. Texas. Ajá. Sí. ¿Para trabajar en más pintura? Sí, una de esas personas que había llegado a esa compañía nos había dejado un número de teléfono. El señor nos dijo: "No, hombre, ustedes aquí no trabajen aquí, aquí ustedes están locos, aquí nunca le pagan a uno y le pagan requete mal, y este señor sí paga bien, y aquí es donde yo estaba y ya voy para allá otra vez". Nosotros teníamos el número de teléfono y una vez, ahí hicimos algo indebido. El jefe se fue, dejó el carro en la casa. Entonces, no lo agarramos y nos fuimos a pasear en el carro de él y después, lógicamente, se dio cuenta, Ah. sí. Entonces llegó y se puso, pero bien bravo, porque nadie tenía licencias y él, lógicamente, él era ciudadano. Él se puso bien,
bien odioso por alguna razón. Entonces, yo le dije a mi hermano: "Aquí tenemos que irnos". Entonces agarramos y fue cuando fuimos a un teléfono público, porque en ese teléfono no habían en ese tiempo no habían celulares. Y en eso, nos dijo: "Sí, véngase para acá", y nos dio el nombre de un complejo de apartamentos donde llegáramos. Y, agarramos para allá. Creo que duramos como 3 días en el bus para llegar a ese lugar. ¿Y usted y sus hermanos? Yo y mi hermano, sí. Cuando llegamos ahí, ese señor, yo me acuerdo que era una felicidad porque tenía un complejo de apartamentos que seguramente nadie se lo quería hacer porque me acuerdo todavía que era llegar y quitarle toda la pintura a la madera. Se le tiraba, usted agarraba una máquina y le sprayaba como arena con maíz y eso le arrancaba la pintura, pero eso era una picazón que le daba a uno. Entonces, lógicamente, ya alguien con años de estar en Estados Unidos no iba a estar haciendo eso nunca en la vida. Eso es para alguien que llegaba ahí sin saber ni qué iba a hacer. Y nosotros éramos los perfectos. Llegamos ahí y nos pusieron a hacer eso por semanas y semanas y semanas, solo a quitar pintura de las paredes. Pero ese señor, sí yo me acuerdo, cada 15 días nos pagaba y cada 15 días nos daba 1,000, $1,500 por trabajo, por hacer eso. Y Amado, me acuerdo, mi hermano es esta que es él, bueno, sí, mucho se jalaba el pelo. Decía: "Man, qué duro, men". Yo tenía tanto tiempo de estar allá, donde aquel otro señor, men, que duré casi 2 años y que me pagaba como $1,000 cada 4 meses. Y aquí le paga a uno mil Ca- quinientos cada quincena. Era como cada 15 días, 1,500. Wow. Y ya empezamos otra vez, después de que limpiamos eso, nunca llegó nadie a pintar, entonces nos dijo que pintáramos. Y empezamos a echarle, un Premier y, la pintura y así, de hecho, y para usted sabe, la compañía esa es la misma que para la que trabajaba en Ohio, que duré casi 20 años ahí Ya. con ellos. Y eso es donde conocimos nosotros, ¿verdad? Allá en Ohio. Es Sí. correcto, sí, la compañía era de Ohio, entonces, nosotros trabajábamos en San Luis, Missouri, y nos íbamos para Ohio. Trabajábamos en Illinois, nos íbamos para Ohio, nos íbamos para Chicago, para Ohio. Siempre viajábamos a diferentes estados, pero siempre regresábamos a Ohio, Cincinnati. Ujú. Lógicamente, mucho trabajo en Ohio, lo que era, Ohio, Indiana, San Luis, siempre mucho por esos lados, Columbus, Cleveland, Mm. Toledo, trabajamos mucho en Toledo. En este tiempo usted trabajaba en pintura y después usted aprendió a hacer los balcones, las ventanas, los interiores, los techos, ¿verdad? Yo siempre escuchaba, digamos, desde que yo llegué, siempre yo veía que había un problema, que contrataban a alguien y, por ejemplo, entiende, a esa propiedad que llegamos. Cuando llegamos ahí, nadie, no podían conseguir pintores porque no había pintores. Yo siempre veía eso, que alguien se dedicaba a hacer carpintería, o se dedicaba a hacer pintura, o se dedicaba a hacer balcones. Siempre se dedicaban solo a una cosa. Entonces yo siempre notaba eso, entonces yo siempre me preocupaba por aprender de todo. Y eso fue lo que me abrió las puertas con esa compañía para la que trabajaba, porque yo siempre aprendí. Yo cuando aprendí tantas cosas diferentes de hacer, ellos, me daban los trabajos y yo los hacía todos desde cero hasta el roof. Entonces eso siempre me ayudó mucho a Sí. aprender Y eventualmente usted abrió su propia compañía, ¿verdad? Trabajando con este general contractor. Usted exact fue subcontractor. sí, exactamente. Ya después, cuando abrí la compañía, primero me dieron, unas remodelaciones por dentro y después, fueron abriendo las puertas cada vez, a ver cuánto trabajo podía hacer yo sin que se me saliera de control. Como 8 o 9 años después conocimos nosotros, ya tenemos 4 hijos, una vida 4 chiquillos, sí. llena de energía y todo, ¿verdad? Am, pero a los seguidores, me imagino, les interesan mucho las razones que finalmente tomamos la decisión de arreglar sus papeles. Porque obviamente yo soy abogada, yo estaba en la escuela de las leyes, estábamos juntos nosotros, estábamos pensando en casarnos y hablamos con varios abogados para ver si había una manera de arreglar sus papeles. Pues, ¿qué recuerda acerca de esto?
Sí, yo no, me acuerdo que siempre, que hablábamos de casarnos, siempre nos decíamos que como estaba en la escuela de leyes, que usted se iba a meter en problemas y que yo iba a terminar deportado. Siempre nos decían lo mismo. ¿Entiendes? Usted ya ha estado aquí 11, 12 años bajo la sombra, sigue igual, ¿entiende? Nada más no se mete en problemas, no busque problemas. Entonces, no es que ande buscando problemas, es que simple y sencillamente puede pasar en cualquier momento, aunque uno esté solamente en un trabajo, sin hacer nada. Una pregunta, cuando usted se fue a los Estados Unidos, ¿en cuánto tiempo pensaba que iba a quedarse? A lo que yo le calculaba, digo yo, que voy a ir para allá, trabajo un año y le pago a mi hermano lo que le debo. Y después de eso, la meta mía era ahorrar $10,000 por año, hasta que llegara a $50,000 y después regresarme a Costa Rica. Entonces, como 6 años. Sí, según yo, cuando regresaba a Costa Rica, yo me iba a poner un taller de lavadoras, que es lo que yo pensaba, porque yo veía que ese señor siempre hacía mucho dinero con eso, porque siempre pasaban desbaratándose por todo lado. Entonces, eso es lo que yo estuve pensando que iba a hacer cuando regresaba. Ujú. Sí, y cuando finalmente arreglamos sus papeles, ya tenía como, usted tenía ya 18 años en el país. Sí, casi 18 años de estar Mm. en Estados Unidos. Entonces, 18 años en no visitar a su país, Y es correcto. no visitar a su mamá. Antes sí. Ajá. Sí. Pues obviamente vivir sin documentos es una cuestión de la dignidad, del miedo, de la tranquilidad. ¿Cómo fue su experiencia? De eso, lógicamente, bueno, es algo muy difícil para uno porque, por ejemplo, yo que manejaba tanto, me pasó 3, 4 veces que alguien me golpeaba el carro y no es nada, no importa, no se preocupe, entiende, váyase. No importa lo que le hicieran a uno porque usted no quiere tener un contacto con la policía. Que entiende que es un miedo todo el tiempo. Usted ve, usted va manejando en el highway y usted cada vez que va una patrulla a la orilla de la highway, usted siempre maneja los próximos 15 minutos solo fijándose por el retrovisor así porque uno piensa que va a venir atrás de uno. O si usted ve venir una patrulla de lejos, eso es un miedo que uno anda pensando, y si me para, Dios mío, ¿qué hago? Y usted va con 4, 5, 6 personas en el carro y todos vamos iguales, con ese miedo y ese susto y todo el mundo viendo para atrás a cada rato y siempre el que va manejando dice, no voy a para atrás, no voy a para el lado, o sea, háganse como si nada, siempre lo mismo, pero todo el mundo, de la misma inconsciencia, uno siempre pasa viendo y viendo, viendo a ver si lo van a parar. En las venes es lo mismo, ¿entiendes? Porque uno anda ahí, entonces nos metíamos todos adentro de la ven y ya lógicamente ya hay menos visibilidad porque ya solamente son los dos que van allá afuera. Y yo me acuerdo que siempre los muchachos tirábamos un colchón y después se tiraban otro colchón encima y le tiraban después encima de eso, ya le tiraban mangueras y cosas así, por aquello que si nos paraban que no los vieran, siempre hacían eso por alguna razón. Sí. Por el miedo. Sí, es el mismo miedo porque siempre cuando a uno lo paran la policía y usted va con uno o 2 o 3 personas que entiende, todos sin documentos, siempre es un problema y le arman a unos que usted no tiene idea, lo tienen horas metido ahí adentro del carro y lo tratan de todo, le dicen que uno es un violador, que usted hizo esto, que usted hizo el otro, que usted hizo el otro en los países de uno, que ellos pueden ver a las computadoras, Mm. todo eso se lo dicen a uno ahí, usted sabe que todo lo están inventando. Pues se van y le metan y se ponen a revisar la ven o el carro, le dicen que ahí anda drogas, que huelas, y cosas así. Le dicen a ver si alguien dice algo. Al final, ¿entiendes? Si uno no, lógicamente no tiene ningún delito o cosas raras, lo dejan irse. Bueno, era así, siempre lo dejaban irse. No, yo recuerdo cuando usted fue parada por la policía, siempre, siempre se quedaba allí por horas, por alguna razón. Yo pienso que era porque en ese tiempo el cuero con seguro, ya como yo tenía el negocio de la construcción, ya yo andaba en una troca. Recuerda que el carro mío era un buen carro, un carro bonito, y lógicamente yo Estaba pienso, pensando que usted estaba en algo malo. sí, eso es lo que pensaban, porque yo viajaba mucho de noche. Recuerda que cuando yo comencé yo no tenía supervisores, entonces yo manejaba de día, revisaba el trabajo de día y viajaba de noche para el otro trabajo y después ese día lo pasaba en ese trabajo y después en la noche viajaba para los trabajos. Entonces era mucho trabajo de noche, manejar de noche o de madrugada. Supongo que eso
mí al rato les llamaba la atención. Ujú. Y yo manejaba mucho de Indiana para Ohio. Y me acuerdo que siempre eran horas adentro de esa bendita patrulla ahí, tratándolo a uno de todo lo que le daba la gana. Y no sé si usted se acuerda que a veces usted siempre que yo iba de Indiana para Ohio, Ohio para Indiana, o a veces hasta Illinois, usted siempre se quedaba en el teléfono conmigo por horas, Sí, hasta que yo llegara, y era por lo mismo, porque siempre me hacían unos problemas grandísimos sí. cuando nos paraban. Sí, teníamos miedo los dos porque yo sabía que en cualquier momento pudo tener un problema grande y era mejor si yo estaba aquí en el teléfono al menos para Sí. intentar hablar con ellos. No sé, no sé qué fue mi plan en hablar con ellos. Gracias que nunca pasó algo, pero sí, pues siempre una vida de miedo, sin paz, sin paz. ¿Qué fue el parte peor en ser indocumentado aquí en los Estados por tantísimos años? De lo peor es, tener uno una familia y saber que en cualquier momento lo agarran y lo mandan y la familia queda atrás. Mm. Es lo más difícil pensar en la familia, en lo que puede pasar, porque en que lo deporten, ni modo, ¿entiendes? Ya en el país usted llega allá y allá uno se tiene que ver cómo vive, ¿verdad? Porque tampoco es que no va a ser fácil, pero no tiene de otra. Pero en sí, dejar la familia, los hijos y todo eso es lo que es más difícil, Mm. porque hay muchas, esposas o hijos que lógicamente no están dispuestos a irse para Sudamérica si están viviendo acá. Y es comprensible también, porque si usted tiene hijos, ya tienen una vida acá, ellos toda la vida han vivido aquí, ¿qué van a ir a hacer a Sudamérica? Más si han sido nacidos acá. Sí, y eso fue la situación con nosotros, porque yo tenía un hijo cuando conocimos, ¿verdad? Y él tenía, creo que como 10 años, algo así, 11 años. No era opción de irme con mi hijo Sí. a Costa Rica, pero en algún momento usted sí fue parado por la policía y sí fue pasado por ICE, ¿verdad? Sí, eso sí, yo una vez andaba, me fui a trabajar con Shane. Con Shane es mi hijo Sí, que tenía en este momento como 11 años, algo así. sí, algo así, y con 2 muchachos más, y nos fuimos, y estábamos, ¿Dónde en estaban para? Asheville, no, Asheville, Circleville, Circleville, Ohio. Ohio, Sí, para trabajar. sí, nos fuimos ahí a hacer, landscaping. Llegamos como a las 9 de la mañana al trabajo, y en eso, decidimos, sacar todo el material de la parte de atrás de la propiedad, porque era muy adentro que estaba eso, entonces lo sacamos todo para el frente. Y después empezamos a tirar semilla y hacer todo lo que hay que hacer. Bajamos todo, nos vamos a comer y estábamos en un restaurante y en pronto otro nada más. ¿Dónde estaba el restaurante? ¿Dónde estaban? Era un restaurante chino como a 5 minutos de la propiedad. Y estábamos ahí, nada más entró un policía y dijo, ¿de quién es el carro negro que está afuera? Y yo le dije, es mío. Y me dice, venga por acá. Y ya me sacaron, me preguntaron, ¿quiénes andan con usted? Y lógicamente todos los que estábamos en la mesa. Y ya nos sacaron a todos, nos sentaron en la parte de atrás del carro y en eso ya empezaron a llegar patrullas. Y de un pronto a otro, cuando me di cuenta, ya nos tenían en ICE. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban ahí ellos? ¿Cómo encontraron ustedes? Alguien que vivía en la propiedad, ¿Dónde estaban trabajando? sí, Okay. llegó y llamó a la policía que alguien estaba sacando materiales de las trailas y llevándolos para la parte de afuera de la propiedad o que se los estaban robando, no sé lo que le hayan dicho. Por eso es que la policía Troca andaba negra. buscando ese troca negra. Y lógicamente, cuando ellos llegaron ahí, llamamos al dueño del complejo de apartamentos, porque era Dan, bien conocido de nosotros, y él dijo, no, ellos trabajan conmigo y me están haciendo landscaping de esa propiedad. El policía eso estaba bien dispuesto a que entienda que no nos quería dejar ir. Yo recuerdo que me llamó por teléfono Shane y me dijo que, mamá, están arrestando a Juan por ninguna razón, ¿qué hago? Estaba con mucho Sí, miedo, estaba al punto de llorar, estaba en una sí. situación bien fea.
Sí, sí, yo me acuerdo que nos llevaron a nosotros y después, a Shane lo echaron en otra patrulla y se lo llevaron para otro lado también. Y Llegaron ahí y después. después sí llegó ICE Ujú, y nos pasaron para el downtown de Columbus. ujú. ¿Y Sí. qué estaba pensando en este tiempo? Y no, y yo pensaba ya, digamos, que ya se me había acabado todo el todo lo que había hecho, prácticamente, porque ya uno con tantos años acá ya tiene una vida y tiene una familia y cuando usted está casado con algo, usted no es que habla: "¿Y qué va a pasar cuando si me deportan?". ¿Entiendes? Después de tantos años acá, Vamos a hablar en esto. ya usted no tiene ese tipo de planes. Sí, Uno ya está pensando en arreglar papeles, ya está pensando en cosas, ¿entiendes? No es que nunca buscamos. Sí buscamos por todos lados a alguien que nos ayudara, pero nunca llegamos donde la persona adecuada que nos pudiera ayudar a solucionar el problema. Porque yo me acuerdo hacía años atrás, un señor de Cincinnati que era amistad mía, me decía: "Yo le juro que un muchacho que entró sin papeles, igual a usted acá en Estados Unidos, ya arregló papeles". Me dice: "Llame a tal abogado", pero, ¿entiendes? Yo pensaba que no era cierto. no, es porque habíamos hablado con muchos abogados. Sí, era eso, y nosotros hablamos con montones de abogados y todos nos decían que no era posible. Posibilidad, Sí. incluyendo, yo recuerdo que hablábamos con mi profesor de la clase de inmigración en la Escuela de las Leyes. Nos dijo lo mismo, que todos nos dijeron que no, es mejor esperar porque es demasiado difícil ganar y si se niegan el caso lo van a deportar. Espere un cambio en la iglesia, no Pero espere un cambio en las leyes, espere una amnistía, espere, entiendo. Obama es presidente, viene una reforma que todavía no ha llegado. Sí, siempre lo mismo, y en las noticias uno siempre escucha lo mismo, tal ley, metieron tal ley en el Congreso, esta es una oportunidad para los inmigrantes. Yo le juro, usted prende el televisor hoy por hoy, usted prende Telemundo o lo que usted quiera ahí, y en una hora de ver las noticias, ya usted ve una noticia acerca de eso. Sí, va a haber una ley que va a beneficiar a los indocumentados, pero esas ilusiones falsas que le dan a uno es lo que lo hace a uno pasar meses y los meses se le convierten en años esperando que algo cambie, lo cual nunca va a pasar, porque le aseguro que nunca va a pasar. Para atención. Parte de eso, sí, parte de eso fue por lo que entiende, que también nosotros pasamos esperando y esperando y esperando y llamábamos y seguro esos abogados también nada más miraban la televisión esperando que algo sucediera y tal vez no querían complicarse en la vida con un caso difícil. No, eso es la cosa que todos piensan en lo malo que supuestamente puede pasar si se niega el caso, pero nadie piensa en lo malo que está pasando cada minuto que alguien es sin documentos. Eso pasó a usted, usted fue arrestado en frente de nuestro hijo pequeño, eso fue un trauma para él, para usted, para mí, fue horrible esta situación y eso no es la única cosa mala que nos pasaba por esto. Es una pesadilla estar sin documentos, todo el estrés y la vergüenza de que tiene que pasar uno a cada rato porque todo lugar le piden a uno que le dé la identificación. Le da a usted el pasaporte, no, esto no le puedo valer, váyase. Y entonces solamente podía entrar el que sí tenía un ID, una identificación de acá. Y mucha gente que uno conocía también, ellos no sabían que uno no tenía papeles. Entonces, lógicamente, se pasaba esas vergüenzas delante de ella. Entonces, andaste sumamente todo el tiempo humillado y escondiéndose. Los seguros de los carros son el triple más caros para uno que para una persona de la misma edad de uno con una licencia o con papeles en Estados Unidos. Va usted a los bancos y no le quieren cambiar un cheque, aunque tenga el nombre suyo exactamente a como está en el pasaporte, no se lo cambian porque no tiene un ID americano. Ya después de que saqué papeles, siempre, le pagaba a algún muchacho y tenía que irme y me llamaba el muchacho: "Es que no me quieren cambiar el cheque". Ya tenía yo que ir al bendito banco y decir: "Ay, yo necesito que le dé la plata". ¿Qué es? Que no sé qué. Entonces, está bien, deme la plata y yo se la doy a él. Entonces, hacía otro cheque y los hacía de esa manera, pero
pero lo igual, porque usted le ve la angustia en la cara a ese pobre muchacho porque no puede cambiar el dinero por el que trabajó por tantos días. Entonces me acuerdo, mi hermano compró un carro con el interés creo que al 32%. Era una estupidez, eran como $100 para el carro, para el principal y el resto todo en puros intereses. Pero todas esas cosas es lo que le hacen a los hispanos, ¿entiendes? O que se aprovechan Sí, de eran papeles. sí, se aprovechan de eso mucho, porque piensan, ¿entiende? ¿Qué va a hacer? No hay nada que usted pueda hacer para En mi mente hay 3 cosas que pasaban que nos hicieron finalmente tomar el paso de arreglar sus papeles. Una de las cosas, fue esta detención, este arresto. La otra, y aún más difícil para mí, fue cuando su mamá se enfermaba y usted no pudo visitarla. Eso ujú. fue muy difícil. Sí, eso es muy difícil para uno, porque uno está en la opción de no vuelvo a ver a mi mamá en todo el resto de mi vida, porque entiende, yo no la pude volver a ver desde que me vine para Estados Unidos, o dejo botada a mi familia aquí y me voy. ¿Entiende? Entonces usted o deja a la familia botada o deja que se le muera la mamá sin mirarla. Entonces esto es una situación bien estresante, bien difícil, sí. Sí. Y otra cosita pasó que nos hizo finalmente tomar acción y intentar arreglar sus papeles, y eso fue las elecciones de Trump. Yo recuerdo Sí. cuando durante las elecciones, durante pues el tiempo antes que las elecciones, cuando Trump estaba intentando ser el presidente, todo el mundo pensaba que nunca va a ganar no hay manera, y qué sorpresa más grande que sí, él ganó las elecciones. Pues otra vez los abogados estaban diciendo que pues ahora especialmente no debe hacer nada, es demasiado peligroso, si se niega en el caso, lo van a deportar a su esposo, y que ahora que Trump es el presidente, mire que quiere hacerlo con los inmigrantes, van a negar todos los casos, no hay una posibilidad de ganar, es lo que estaba diciendo. A pesar de todas esas personas diciendo que en ser deportado por tener un caso negado, que nunca hemos conocido ni una persona que fue deportada por tener un caso negado, ¿verdad? Sí. Pero en los trabajos eran personas arrestadas y detenidas en las calles, en los checkpoints, tomamos la decisión de poner atención a lo que estábamos viendo en lugar de lo que estábamos escuchando. Sí, porque todo eso es el problema, es la mala, o sea, lo que le da a uno las noticias. Y es lo mismo que siempre quieren tenerlos sentados frente al televisor, entonces todo el tiempo le dan malas, lo que ellos quieran para que uno esté ahí mirando el televisor esperando que haya una solución acerca de tal ley o de la otra, o de la otra, de la otra, ¿entiendes? Va a haber una ley que tal vez pase dentro de 15 días, que nunca le dicen a uno cuándo va a ser la fecha, cuando usted todos los días ahí sentado frente al televisor esperando a ver si hay alguna solución y siempre lo mismo es eso. Pero tomamos la decisión de presentar un caso y fue, yo creo que la mejor decisión que hemos tomado hasta hoy, ¿verdad? Sí, Porque qué vida más, pues, tranquila y qué vida mejor ahora que ya tiene los papeles, pues, ya tiene la ciudadanía. Cuando presentamos el caso, ¿qué estaba pensando en los chances de ganar o qué estaba pensando usted? ese proceso, bueno, sé que duró, al principio duró lo de la residencia, duró como 8 meses, un año, algo así, y recuerdo que se me hizo eterno la espera, pero en ese tiempo, que ya hablábamos un poquito más de que, bueno, si lo deniegan, hacemos esto y esto, o si, entiende, ya teníamos, un plan, por lo menos, si me mandaban, si me negaban el caso, que hacemos una apelación, y en ese tiempo, planeamos qué hacer en Costa Rica, bien, si tenemos que irnos al final del día, pero ya por lo menos uno tiene tiempo de hacer un plan. No es como estar, indocumentado y nada más que de un pronto a otro lo agarran y lo mandan.
que sí es una espera que se le hace a uno larguísima. Me acuerdo cuando me llamó usted que me dijo: ya lo probaron", me acuerdo que por toda la onda yo brincando de la felicidad que hasta me fui Mm, del trabajo para la casa porque sí. sí, Yo recuerdo que cuando estábamos esperando la decisión en su caso, que había una manera, todavía hay, hoy en día también, pero había una manera de revisar el estatus del caso en el sitio de web de UCIS. Cuando yo estaba enfrente de mi computadora, estaba revisando y revisando y refrescando la página para revisar otra vez y otra vez y otra vez. Y yo tenía una reunión con el jefe del departamento en donde trabajaba yo y pues me dije que yo voy a revisar una vez más y revisé y dijo que su petición fue aprobada y estaba tan feliz, pero tenía que irme a esta reunión en la oficina del jefe pero yo recuerdo que yo le llamé a usted y que su caso fue ganado, yay, fue aprobado tu caso, pero tengo que sí, irme porque tengo una reunión. Entonces, sí, yo me acuerdo que no sabía ni entendía bien, okey, su caso fue probado, pero, ¿qué ¿qué significa? significa eso? Sí, Sí, pero usted estaba en este caso donde teníamos que ir sí, a Costa Rica para el otro parte del caso, ¿recuerda? sí, Llegamos a Costa Rica después de como 18 años, algo así, no había visitado a su país sí. y usted teníamos planes de quedarnos por como 2 semanas, una semana creo, porque no teníamos mucho tiempo, teníamos que hacer la cita y regresar a los Estados Unidos para que yo pueda regresar a trabajar, pero usted tuvo que quedarse en Costa Rica más largo que el Sí, por algo de la cita, o no sé qué fue, la cosa es no, que porque nos falta un documento. Ellos querrían otro documento, un documento que no estaba en el paquete. sí es cierto, sí, ¿no? Pero de todas maneras tenía que hacerme los exámenes médicos allá, recuerda, y todo eso. Sí, yo recuerdo. Y todo eso duraba tiempo, pero sí, fueron como 2 o 3 meses que estuve allá. Sí, esperando. Sí, yo me acuerdo que dejé todo botado, el negocio y todo, porque yo pensaba que venía rápido y dejé todo sin planear mucho, y me acuerdo que Pablo había quedado aquí con todo trabajando y sobreviviendo, y yo le dije: "Nada más sobrevivo hasta que yo llegue, haga lo que pueda". Va a ser una semana, no se preocupe. Bien, Sí, pero por ya fin ganamos allá en Costa Rica también y llegamos a los Estados otra vez con su green card, ya, con su green card. Y ahora usted es ciudadano. sí, recuerdo que el primer día para probar si servía, nos fuimos para Canadá a ver si me dejaban entrar. Sí, y sí, lo dejaban entrar. Sí, pero bueno, apenas fuimos a las cataratas de Niágara, recuerda que cruzamos la Sí, frontera y después solo para regresamos ver, para sí, solo para ver si funcionaba esto. sí, o si me dejan entrar otra vez, está bien. Ajá. Sí, Y 3 años después usted, tomó el paso de hacerse ciudadano, ¿cómo fue esa experiencia? estuvo interesante, sí, mucho estudiar, pero como digámoslo, es como el final del camino, ya cuando uno ya llega a la última meta que tenía de venirse para acá, ya llegar a hacerse ciudadano. Que incluso cuando uno es residente todavía dices, todavía siente uno como que todavía se siente, todavía es como un poquito inseguro, porque a veces se escucha, es que le quitaron la residencia a tal persona. Entonces, para mí todavía era que quiero llegar a la ciudadanía. Ah, Entonces, ¿y qué piensa ahora? Usted ya tiene los papeles por muchos años, ya tiene la ciudadanía. ¿Qué piensa cuando usted vea lo que está pasando con esta administración y no, es muy difícil para todos. Ahorita la gente que yo conozco, bueno, pasan meses y meses y meses y nada más salen a trabajar si hay algo ahí cerquita de la casa, pero no van a ningún lado y pasan solo encerrados. Evitan salir lo más posible, evitan salir y pasan solamente en la casa, como y conozco 2 o 3 que de la misma depresión que han tenido de estar encerrados en la casa, mejor se van. Uno andaba con miedo, pero no tan extremo como es ahora.
porque incluso, un muchacho, Cristian, yo tenía que ir a Bradenton y le digo: "Vamos conmigo", y él fue conmigo y nada más como para ir a conocer por esos lados. Cada vez que veía una patrulla hasta que se quería que se lo tragaran los asientos de ese carro. Y lógicamente a cada rato me decía: "Cuidado, asegúrese de no pasar el límite de velocidad", y entiende, y cosas así. Y lo mismo que nosotros hacíamos, que yo hacía antes, ¿entiendes? Nunca pasar el límite de velocidad, siempre tranquilo, mantener la distancia entre los carros. Tiene mucho cuidado de no ir a lugares donde se vaya a ver uno comprometido a que lo paren. De hecho, ahí donde fuimos era una casa. Y como 4 casas más abajo, ahí vive un señor que es policía, y él no se salió del carro, ahí se quedó dentro del carro y no se movió todo el como una hora. No era tan terrible como está ahorita, Wow, que la gente está muy asustada. muy asustada, ¿verdad? ¿Qué dice a ellos usted? Bueno, yo siempre le digo a ellos, ¿entiendes? Revisen su pasado y vean a ver lógicamente si ustedes, tienen alguna posibilidad para calificar para algún tipo de caso, es importante que vean eso. A veces es mejor ni prender la televisión. Porque todo lo que ven ahí les están metiendo miedo, y miedo, y miedo, y miedo, y hay muchos que no deberían de tener miedo, pero los usan aterrorizados con lo que ven en la televisión. Y si hay posibilidad de alguien arreglar, ¿entiende? Que no le tenga miedo, Ya. que trate. Usted tiene un muy buen punto acerca de las noticias, porque si vemos algo en las noticias y pensamos que esta cosita es muy común, es un buen ejemplo, es los arrestos en las cortes. En realidad, eso fue muy incomún, muy improbable que algo así va a pasar. Además de los casos que manejamos en la firma son por correo postal, no son en las cortes. Sí, pero si usted se queda viendo, hay miles de personas que van a cortes. Todos los días son miles de personas que van a cortes. Y cuando agarran a uno, están todas las noticias del país. Exacto. Entonces, las posibilidades de que a usted lo agarren en una corte son mínimas, son sumamente insignificantes, y probablemente sea personas que ya tienen algún problema ya más grande, pero en sí no es como lo ponen en la televisión, que todo el que llega a las cortes se lo llevan, cuando eso no es cierto. ¿Entiende? El sufrimiento que pasa cuando uno está indocumentado es algo que puede intentar evitar si se puede. Y ganamos en la firma la mayoría, la gran mayoría de los casos que presentamos. Entonces, si uno intenta algo, es muy, 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 muy probable que va a ganar. Es muy Ujú. improbable que algo malo va a pasar, pero es mucho más probable tener algo malo pasar por ser indocumentado. Me siento muy fuerte cerca de esto, Sí. ya, Sí, es que a fin de cuentas lo peor que uno puede hacer es esperar hasta que lo agarren, ¿entiendes? Porque a fin de cuentas pueden pasar 8, 10, 20, 30, 40, pero en algún momento lo van a agarrar. Y en ese punto va a determinar, y ahí sí va a tener que volver que empezar con una corte. Y va a empezar de mala manera, porque ya va a empezar con un proceso de deportación. Y si lo comienza ya con un abogado diferente, de diferente manera, ya un caso para arreglar ya es diferente sí, claro que sí. Pues mucho gusto. Gracias por compartir su historia con nosotros. Qué interesante. okey, Estoy muy feliz que usted hizo este viaje a los estados. Gracias. la miro más tarde. En 5 minutos, cuando salimos juntos. Siempre estamos buscando invitados y temas que les interesen a nuestros seguidores. Deje un comentario en las redes sociales con sus ideas y sugerencias de lo que le gustaría ver.
Pronto tendremos en el podcast un ex agente de ICE para hablar sobre cómo protegerse en este clima político. Entonces siga este podcast, Ángel Te Guía, en su plataforma favorita y suscríbase a nuestro canal de YouTube, @abogadaangel, y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido útil para la comunidad inmigrante. Amigos, siempre nos preocupamos por la transparencia y quiero que quienes que nos están escuchando tengan claro que soy una dueña y abogada de una firma de abogados que se llama Abogados Lesinski Law. Es una firma de abogados de inmigración dedicada a cambiar la vida de la mayor cantidad de personas posible, especialmente para las personas que buscan alcanzar el estatus legal. Este podcast está separado de mi firma, sí, pero me escucharon mencionándola y quizás promocionándola en este espacio. Y también transmitiremos este podcast a nuestros seguidores en las cuentas de redes sociales de nuestra firma. ¿Qué significa todo esto para ustedes? No mucho, pero quiero que sepan que, siendo completamente honesta, la firma pagará servicios publicitarios a este podcast. De igual manera, este podcast podría pagarle a la firma por el acceso a los seguidores de sus redes sociales. Y a pesar de que hablemos sobre temas relevantes para la comunidad, nada de lo que hablamos aquí debe ser interpretado como consejos legales ni establece una relación abogado-cliente. Para hacer esto, debe llamar a mi firma y agendar una cita. Todo esto es un asunto legal que no cambia la misión del podcast: educar a nuestra comunidad inmigrante con información importante para ellos, y la meta sigue siendo la misma: cambiar la mayor cantidad de vidas posible.